Ahora vamos a ver el temperamento colérico. El temperamento colérico se caracteriza por ser, en sus fortalezas, seguro, firme en sus decisiones, voluntarioso, independiente, visionario, práctico, productivo, decidido, perseverante, optimista, atrevido, líder natural, organizado, capaz y talentoso, se propone metas y las alcanza, pero también tiene unas debilidades. Tiende a ser frío y no emocional. Es autosuficiente, impetuoso, dominante, rencoroso, sarcástico, irascible y cruel. Es terco, cortante, autoritario, poco analítico, poco simpático. Le cuesta pedir disculpas, difícil de complacer. El apóstol Pablo es la mejor ilustración en toda la Biblia del colérico. Vemos antes de su encuentro personal con el Señor camino a Damasco son manifiestas en su comportamiento las debilidades propias del temperamento colérico. Apareció en Hechos 8:1-3 como el hombre que consentía en el asesinato de Esteban, el primer mártir cristiano. Y en Hechos 9:1-2 lo hallamos respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor. No obstante, después de su conversión camino a Damasco, en Hechos 9:3-19 se observa cómo el Espíritu Santo transformó aquellos impulsos crueles de Saulo de acabar con los cristianos en el liderazgo servil y abnegado de Pablo para llevar el Evangelio de Cristo a las naciones. Y en Hechos 9:15, ve, insistió el Señor, porque ese hombre es mi instrumento escogido para dar a conocer mi nombre tanto a las naciones y a sus reyes como al pueblo de Israel. A continuación veremos cómo transforma el Espíritu Santo las debilidades del colérico y potencializa sus fortalezas para la obra del Señor. El colérico, lleno del Espíritu, se tornará en un dinámico y eficaz líder cristiano. Su vigorosa fuerza de voluntad, dirigida por el Espíritu, lo hace notoriamente productivo. Experimentará una enriquecida paz que reemplaza su tendencia natural a la ira. Es así que en lugar de enfadarse por alguna injusticia, aprende a descargar toda su ansiedad en los brazos del Señor. Le será cada vez más fácil confiar en la sabiduría del Señor que actuar precipitada y aceleradamente basado en su propia intuición. Cambiará de lo brusco, torpe y hasta detestable a lo delicado, amable y cortés. Transformará la orgullosa actitud del colérico en una encantadora mansedumbre y humildad, teniendo un natural deseo de brindarse a los otros y paciencia para sus inconsecuencias y debilidades. En lugar de perder su tiempo en tareas que satisfagan su impetuoso afán de actividad, será dirigido por el Espíritu Santo para darse a sí mismo y hacer conocer a todo el mundo que la mayor necesidad del hombre es un encuentro personal con Jesucristo. El colérico natural cuenta con muy pocos amigos. La gente lo respeta, a menudo lo admira, pero pocos le aman porque le temen. Una vez lleno del Espíritu, tendrá una personalidad tan agradable que le permitirá hacer muchos, pero muchos amigos. Ahora bien, miraremos el temperamento melancólico. La persona melancólica se caracteriza por ser. Podremos ver entonces fortalezas del temperamento melancólico, en el cual encontramos que es emocionalmente sensible, creativo, abnegado, perfeccionista,
Es trabajador, tiene autodisciplina, es analítico, reflexivo, es una persona constante, precisa, cautelosa, talentosa e intelectual, amigo, sacrificado, conoce sus limitaciones y termina lo que empieza. Pero también cuenta con unas debilidades. Aunque encuentra placer en las tareas que requieran esfuerzo y sacrificio personal, le cuesta decidirse a la hora de iniciar proyectos, justamente por ese espíritu perfeccionista y por la preocupación que produce la inseguridad de no saber lo que va a pasar. Su humor varía con facilidad y muestra una propensión a la tristeza. Suele ser introvertido, propenso a persecución, vengativo, susceptible, es teórico, insaciable, negativo, sufrido, crítico, severo, desconfiado, preocupado por lo que piensan los demás, puede explotar con ira, analiza las cosas con mucho excesos. El apóstol Tomás es un excelente ejemplo en el Nuevo Testamento de lo que Dios puede hacer con un temperamento melancólico, lleno del Espíritu. Se le conoce como el discípulo de la duda por su famosa declaración: si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. Juan 20:25. Pero no ese es el único ejemplo del pesimismo del melancólico. Tomás en Juan 11:16, Jesús insistió, a pesar de la advertencia de sus discípulos de no ir de nuevo a Judea porque los judíos procuraban matarle, en ir al hogar de Lázaro en Betania. Al ver la determinación del Señor, Tomás expresó su pesimismo al decirle a sus condiscípulos: vamos, también nosotros para que muramos con él. Humanamente hablando, ese hombre estaba condenado al fracaso, pero no ocurrió así con Tomás. Después de ser lleno con el Espíritu Santo, Tomás se dedicó fielmente al servicio de la obra del Señor. A continuación veremos cómo transforma el Espíritu Santo las debilidades del melancólico y potencializa sus numerosos talentos para la obra del Señor. Su emocional sensibilidad lo hace oidor de las necesidades de la humanidad perdida. Y cuando lo llena el Espíritu, no solo escuchará, sino que se pondrá a disposición de Dios para hacer algo al respecto. Su perfeccionismo analítico lo utiliza para ocuparse de los detalles tan necesarios de toda la obra que a menudo descuidan sus hermanos extrovertidos. Es así que cuando lo llena el espíritu no permite que la irritación que le provoca la negligencia de los demás lo neutralice y opta más bien por servir al Señor silenciosamente, teniéndole por sumo gozo. Lo podemos ver en Santiago 1:2. También la característica egocéntrica, crítica y severa del melancólico se transformará en mansedumbre y en bondad. Cuando la mansedumbre y la bondad del espíritu toman posesión de un melancólico, percibe con toda claridad lo que dice en 1 de Timoteo 1:15. Dice: este mensaje es digno de crédito y merece ser aceptado por todos, que Cristo vino al mundo a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero, y por ende receptor de la limitada misericordia de Dios, lo que le permitirá disfrutar de los demás a pesar de sus debilidades, ser menos exigente con ellos y no caer en la tentación de criticarlos y juzgarlos. Si bien jamás será descuidado en lo que hace, entenderá que no es en su perfeccionismo el que realmente ejecuta la tarea,
sino la obra del Espíritu Santo, entendiendo que lo que Dios quiere en su disponibilidad y no en su perfección. Es así que el melancólico lleno del Espíritu se conforma con dejar el resultado en las manos de Dios, luego de hacer lo mejor que pudo, mientras que el melancólico, dominado por la carne, no está nunca satisfecho. El Espíritu Santo anula la tendencia al pesimismo, la depresión e inconformismo del melancólico. Cuando el Espíritu toma el control de un creyente melancólico, lo que parecía imposible lo ve ahora a la luz del poder de Dios. Por ende, poco a poco abandonará los antiguos hábitos malhumorados y a medida que el gozo y la paz del Espíritu Santo llenen su vida, estará preparado emocionalmente para utilizar las incalculables riquezas que Dios ha depositado en su interior. Ahora bien, pasemos al temperamento flemático. La persona melancólica se caracteriza por ser. Miremos sus fortalezas. La persona flemática tiende a comportarse de manera serena y tranquila. Valora mucho la exactitud a la hora de pensar y de hacer las cosas. Planifica su trabajo, es organizado y eficaz. Es confiable, objetivo y práctico. Es humorista, calmado, equilibrado, de buen carácter, raramente se enfada. De pocas palabras, conciliador, diplomático, pacificador, sencillo y conservador. Pero claro, ahora miremos las debilidades. Suele ser sin motivación, moroso, egoísta, mezquino, autoprotector, indeciso, cobarde, ansioso, pesimista, pasivo, indiferente, temeroso, se preocupa con facilidad, no manifiesta fácilmente sus emociones, llegando a parecer algo frías. Además suelen mostrarse algo tímidas esas personas. Evita ser el centro de atención o sostener un rol de liderazgo. Huye de los compromisos. Es terco y se resiste bastante a los cambios. Una buena ilustración bíblica sobre la obra del Espíritu Santo en la vida de un flemático la constituye el tranquilo Abraham. El temor dominó casi toda la vida de este gran patriarca. Llegó al colmo de que en dos oportunidades su temeroso egoísmo lo llevó a negar a su esposa y hacerla pasar como su hermana. Era una mujer tan hermosa que pensó que el faraón y luego Abimelech lo matarían para casarse con ella. Este cobarde se transformó a tal grado por el don de la fe que él se dijo, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Gálatas 3:6. Es así que la mayor necesidad del flemático es que el Espíritu Santo le ayude a superar su pasibilidad y sus temores, a enfrentar sus retos, a no aparentar que está bien cuando hay tormenta, a no desperdiciar las oportunidades que Dios le da en su vida, a causa de su propio temor. Es por esto que cuando un flemático permite que el Espíritu Santo lo llene, vemos que, por un lado, le dará la calma y la tranquilidad interior que aparenta tener en su exterior. También logrará superar sus debilidades tal como la excesiva reserva, la terquedad, el temor, la indiferencia y su falta de motivación. El flemático tiene la capacidad potencial de ser un excelente líder. El Espíritu Santo lo capacitará para que ese potencial se traduzca en acción. A medida que su corazón se llene hasta rebosar de un genuino amor por los demás, saldrá de su caparazón de autoprotección y se dará vigorosamente al servicio de Cristo.
Y a medida que crezca su amor por el Señor, se olvidará de sí mismo y aceptará por amor a Jesús tareas que antes rechazaba. Será un voluntario líder y un participante en lugar de ser un espectador. Armonización de los temperamentos en el matrimonio. Pueden buscar en los archivos el video que les anexamos. Una vez identificado mi temperamento primario y secundario, no debo utilizar esto para justificar, excusar y avalar mis comportamientos negativos. Como por ejemplo, como soy colérico me tienen que aguantar todos los gritos, las groserías y hasta las agresiones físicas. Debo presentar más bien a Dios las debilidades en las cuales estoy incurriendo, renunciar y cortar en el nombre de Cristo y bajo el poder y la unción de su Santo Espíritu con toda iniquidad, atadura o maldición generacional de primera hasta cuarta generación que ha recaído sobre mi vida. Revisemos lo que dice Isaías 53:5. Él fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades. Sobre él recayó el castigo precio de nuestra paz, y gracias a sus heridas fuimos sanados. Además, pedir a Dios que potencialice las fortalezas de mi temperamento primario y secundario. Una vez he identificado el temperamento primario y secundario de mi cónyuge, no debo utilizar esto para atacarle. Como por ejemplo, claro, como usted es flemático, por eso es tan falto de iniciativa, de liderazgo. Debo más bien perdonarle, saltar sus fortalezas, ayudarle y orar por sus debilidades sin quejarme, ni juzgarle, ni recriminarle. El ayudarnos el uno al otro a potenciar nuestras fortalezas y minimizar nuestras debilidades sin atacarnos y recriminarnos hará que sea una realidad el ser uno solo en Cristo. El tener claro nuestros temperamentos primarios y secundarios nos ayudará a entender el comportamiento desde pequeños de nuestros hijos, identificar sus temperamentos primarios y secundarios y poder trabajar sus debilidades desde chicos y potencializar así sus fortalezas. Para finalizar, podemos leer todos. Cuando identificamos nuestro temperamento primario y secundario, estaremos mejor equipados para reconocer las oportunidades y evitar que las debilidades anulen el potencial que Dios nos ha dado. También, cuando identificamos el temperamento primario y secundario de los demás integrantes de la familia, entenderemos mejor sus actitudes y esto mejorará nuestra relación con ellos. Además, no importa cuál sea nuestro temperamento, Dios nos puede cambiar y hacer que nuestras vidas sean útiles para su servicio. Y esto solamente se logra cuando somos llenos del poder del Espíritu. Gálatas 5:22-23 dice: En cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. No hay ley que condene estas cosas. Cualquier persona llena con el Espíritu Santo, sea sanguíneo, colérico, melancólico o flemático, manifestará estas 9 características espirituales en su hogar, forjando en sí el carácter de Cristo supremo ejemplo del hombre controlado por el Espíritu, en quien fueron manifiestas estas 9 características del fruto del Espíritu Santo. Efesios 4, 13, 15. De este modo, todos llegaremos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a una humanidad perfecta que se conforme a la plena estatura de Cristo. Así ya no seremos niños zarandeados por las olas
y llevados de aquí para allá por todo viento de enseñanza y por toda astucia y los artificios de quienes emplean artimañas engañosas. Más bien, al vivir la verdad con amor, creceremos hasta ser en todo como aquel que es cabeza, es decir, Cristo.